Y llegamos a Aristóteles. Fue él quien identificó de forma definitiva las tres ramas de la oratoria: la deliberativa, la epidíctica y la judicial. Y los tres recursos de la persuasión: ethos, logos y pathos. Y estas triadas han resultado ser duraderas. A Aristóteles también se le debe el lugar de la retórica en las artes liberales, pues la convirtió en objeto de estudio sistemático y encontró para ella un lugar en su sistema de pensamiento. Para Aristóteles, la retórica era la prima díscola de la dialéctica. Su método no era esto, por lo tanto esto, sino probablemente esto, así que seguramente esto. Y su objeto no era el conocimiento, sino la persuasión. La retórica, afirmó, era una técnica, una habilidad práctica, y por lo tanto era susceptible de enseñarse, como él lo hizo. Aristóteles, sin duda una figura extraordinaria, no solo estableció los principios que han seguido todos los estudios posteriores de cómo funcionan la poesía y el teatro, sino que más o menos inventó la lógica formal, sentó las bases del método científico, produjo avances significativos en la teoría política, la ética, la zoología, en fin. Nacido en 384 a.C., hijo del médico personal del rey de Macedonia, fue educado como un aristócrata y enviado a la Academia de Atenas a los 17 años para estudiar filosofía con Platón. Permaneció allí 2 décadas y, al parecer, en general, fue un fiel seguidor de su maestro. Por eso resulta un tanto extraño y paradójico que acabara siendo el gran estudioso de la retórica y de hecho también de la poética. Ya sabemos que Platón desconfiaba de la retórica, lo mismo que desconfiaba de la poesía y del teatro. Y al haber sido Aristóteles discípulo de Platón, parece que inicialmente esa también fue su posición. Pero a diferencia de Platón, Aristóteles era un hombre práctico. Platón tenía una sensibilidad de matemático, sus investigaciones de la realidad solo se desarrollaban en su mente, las ideas que él producía en ella. Las investigaciones de Aristóteles, sin embargo, eran más prácticas. Por la época en que murió Platón, Aristóteles, acaso irritado porque no se le ofreció la dirección de la academia, o porque, debido a razones políticas, los macedonios cada vez eran menos populares en Atenas, abandonó la ciudad y no regresó hasta el 335 a.C., cuando, entre otras cosas, Atenas volvió a ser segura para los macedonios. Ya para entonces contaba con 50 años y fundó su propia escuela, el Liceo. Y decimos que Aristóteles era práctico, porque cuando surge la retórica, una de sus grandes obras, estaba respondiendo a un problema directamente práctico. Aristóteles necesitaba alumnos, y como su rival, Isócrates, uno de los más grandes oradores de la antigüedad, enseñaba retórica, el Liceo tenía que estar en condiciones de competir. Ya sabemos que la necesidad es la madre de la ciencia. En muchos aspectos, la retórica es un tanto confusa. No se trata de una obra destinada a publicarse, sino más bien parece una colección de notas para las charlas que Aristóteles daba a sus alumnos, o los apuntes tomados por estos durante las charlas. Estilísticamente es de una sobriedad espartana, mejor dicho, ática. La retórica nos presenta a Aristóteles como el observador austero y abatido de un mundo envilecido, un mundo en el que los jóvenes son necios y los viejos mezquinos, en el que la mayoría de la gente cometería un delito si pensara que no iba a ser descubierta. Y los manipuladores, astutos y bribones, pueden ganarse al público con la mayor facilidad. Es decir, la humanidad realmente no ha cambiado mucho. Sus argumentos, aunque con frecuencia son de una concisión nómica, se ilustran con ejemplos inesperados. Un ojo morado es comparado a una cesta de moras, porque el ojo morado es de color púrpura y la cesta de moras también, aunque en una magnitud mayor. O también, otro ejemplo,
Un arco es comparado a una lira a la que le falta una cuerda. También encontramos en la retórica algún que otro chisme. Por ejemplo, nos enteramos de que entre los espartanos el cabello largo en un hombre es una marca de nobleza, porque ello es indicio de que se trata de un hombre libre. Y es que no es fácil hacer trabajos a sueldo si uno se ha dejado crecer el cabello. También nos habla de Polícrates, que pronunció un panegírico a los ratones que royeron las cuerdas de los arcos de un ejército asirio invasor. Todo esto no es más que jugosas anécdotas. Lo importante es que la obra está a medio camino de ser un manual. No se trata de un ejercicio académico, sino de un curso introductorio a los principios básicos de la composición de discursos. Y si está a medio camino de ser un manual, también lo está de ser otra cosa. Es un intento de formular una teoría de la retórica y darle un lugar en la filosofía. Aristóteles trató de rescatar la retórica de su función puramente instrumental. Para él, el logro retórico más alto era una expresión de la virtud, la arete. En vez de enseñar una serie de consejos y trucos para el éxito momentáneo, como haría un sofista embaucador, Aristóteles intentó crear una visión coherente de por qué funcionaban esos consejos y trucos. Así que cuando comprendemos qué se propuso Aristóteles, que su teoría de la retórica también es esencialmente una teoría de la naturaleza humana, no se puede evitar más que sentir admiración. En su concepción, tanto los medios como los fines de la retórica participan de las más profundas cuestiones humanas. Sostiene que el objeto de la retórica deliberativa, por ejemplo, es la felicidad, y por lo tanto busca definir qué constituye el bien. Con relación a la retórica judicial, investiga qué queremos decir con justicia y equidad. Y en cada caso, además, va a estar atento a la noción de que lo que se dice se debe adecuar a la audiencia que escucha. Por lo que todo, desde lo que resulta verosímil en cuanto al motivo, hasta la estética del estilo de la prosa, queda dentro del alcance de su obra. En otras palabras, Aristóteles resplandece porque fue la primera persona que se dio cuenta de que el estudio de la retórica es el estudio de la humanidad misma. ¿Qué vino después? En el siguiente video veremos qué pasó con la obra de Aristóteles y lo que vino tras su resurgimiento. Porque para comprender cómo las cosas llegaron a ser lo que son, resulta útil tener un sentido de la historia.